Buenas tardes, ¿cómo están? Hoy le vamos a hablar de las nuevas selecciones y cultivares de frutales de hoja caduca. Lo que se va a presentar a continuación es un resumen de la temporada 2019-2020 en Iña Las Brujas. Comenzando ya rápidamente con Duraznero, la primera selección que cosechamos es la selección Iña 341. Para la época de cosecha del 2 de noviembre. Esta selección es contemporánea al cultivar el grande, presenta buen sobrecolor rojo, un tamaño aceptable para la época y un sabor mejor que el grande. Es una opción a tener en cuenta en la época del grande. Seguidamente, continuamos ya a mitad de noviembre con la selección Iña 215. Esta selección también con buen potencial de tamaño, buen sabor, y también presenta un sobrecolor muy atractivo para la época y estaría cosechándose en la misma época que Opedepe. Esta selección presenta mejor comportamiento a bacteriosis que Opedepe. Continuando, para fines de noviembre y para la época de Yungol tenemos el cultivar BRS Rubimel, que es un cultivar de origen brasileño, de muy buen potencial de tamaño, buen sabor, muy buen sobrecolor y de muy buena adaptación. No presenta carozo partido como Yungol y es una alternativa a tener en cuenta en esa época de cosecha. Luego ya para mitad, ahí 19 de diciembre, mitad de diciembre, tenemos las brujas Don Alberto. Este es un cultivar testigo que lo tenemos todavía, digamos, con buenas características. Todavía no ha sido reemplazado, tiene muy buena adaptación, produce todos los años. Interesante por el potencial de tamaño que tiene, ¿no? Y bueno, como yo les decía, la productividad todos los años, aún luego de inviernos de poco frío. Ya para antes de Navidad y el 20 de diciembre tenemos el primer cultivar de durazno chato, de pulpa blanca, Galaxy, con muy buen potencial de tamaño, muy lindo sobrecolor rojo, de sabor subácido, muy interesante, aromático. Y bueno, es el primer cultivar que tenemos de esa tipología de fruto para antes de Navidad allí, con muy buena adaptación. Luego ya para fin de año tenemos la selección Iña 110911 con muy buenas características de sobrecolor, sabor y potencial de tamaño, y también presentando buena adaptación. Esta selección estaría reemplazando en la época al cultivar Moscato del Sur. Seguidamente, ya para principios ahí del mes de enero, del 1 al 10 de enero, tenemos otra de las selecciones de chata, de tipología chata, el INIA 121254, de muy buen sabor, aromático, eh, presenta un vigor un poco exagerado en lo que tiene que ver con el vigor de planta, pero bueno, lo estamos estudiando, está a nivel de módulo y bueno, vamos a ver qué pasa con esta selección. Tiene muy buen cerramiento pistilar para la época en cual se cosecha y para la zona en la cual estamos. Luego, continuando ya para el 10 de enero, tenemos la selección de duraznero de pulpa blanca Iña 121138. Tiene muy buen aroma, muy buen sabor, buen potencial de tamaño, firme para hacer un durazno de pulpa blanca. Y bueno, estaría cosechándose en la misma época que el duraznero Brunetto, pero bueno, este tiene mejores características de adaptación que el Brunetto, así que es una alternativa a tener en cuenta.
Ya para la misma época también, pero de pulpa amarilla, tenemos Inia 110874, es una selección que estaría compitiendo en la misma época que Elegant Lady. Este tiene mejor comportamiento a bacteriosis y monilia que Elegant Lady, así que bueno, es una selección a tener en cuenta en la misma época de cosecha que Elegant Lady. Luego continuamos ya para la época del Rey del Monte, del 20 al 30 de enero. Tenemos el cultivar GBU y Vapitá, es un duraznero de pulpa amarilla, prisco, de muy buen potencial de tamaño, firme, de muy buen sobrecolor. Estaría en la misma época que Rey del Monte, con muy buena adaptación. O sea que luego de inviernos de poco frío, se adapta muy bien. Así que es un cultivar a tener en cuenta. Y bueno, recomendado, por supuesto, si tenemos cortinas rompevientos instaladas o con protección. Es un cultivar a tener en cuenta allí, en esa época de cosecha. Luego ya para fines del mes de enero tenemos la selección Iña 12-12-56. Es una selección de muy buen potencial de tamaño, de pulpa amarilla, de muy buen sabor. El sabor lo adquiere aún estando la fruta inmadura. ¿eh? Así que bueno, y muy buena adaptación. Allí para el 25 de enero, esta selección, como ya les dije, Inia 12-12-56. Luego ya para lo que tiene que ver con febrero, para la época de febrero, desde el 15 al 25 de febrero, tenemos la selección Inia 9902-1, que proviene del cruzamiento entre pavía rojo por Elegant Lady. Tiene mejor comportamiento ante bacteriosis que el pavía canario, es para la época del pavía canario, y un potencial de tamaño mayor al pavía canario y con un fruto un fruto prisco. Así que es una selección a tener en cuenta para la época del pavía canario. Ya comenzando con lo que tiene que ver con nectarinas, la primer cultivar que tenemos es el Sun Blaze para la época de Carolina, del 28 de noviembre al 10 de diciembre. Tiene muy buen potencial de tamaño, mejor que Carolina, muy buen sabor y una resistencia a bacteria muy interesante para esa época. Así que bueno, sería un cultivar a tener en cuenta para la época de Carolina con mayor potencial de tamaño y muy buena adaptación. Luego ya continuando, para el 21 de diciembre, del 21 al 30 de diciembre, un poco antes de Navidad allí, tenemos la primera nectarina chata o platerina de pulpa amarilla, Inia 14-13-90, de muy buena atractividad, tiene un sobrecolor brillante, rojo, atractivo, de buen cierre pistilar, a pesar que estamos en una zona húmeda, cierra perfecto, no hay problema de que se raje y que pueda entrar hongos por esa herida que se provoca. Así que bueno, es una platería, una platerina, una nectarina chata a tener en cuenta, con muy buenas características de adaptación. Ya para pasando para el 10 de enero, ya en el mes de enero tenemos una nectarina de pulpa blanca, Inia 140750, de muy buena atractividad, muy buen potencial de tamaño, de muy buen sabor, interesante para la época. Se estaría cosechando ahí para luego del Caldesi 2010. Esta selección proviene de una polinización libre de Caldesi 2010, pero con mejor potencial de tamaño y adaptación. Luego, para la misma época de cosecha, tenemos la segunda nectarina chata o platerina, Inia 14-13-91, también con muy buen potencial de tamaño, de buen cierre pistilar y buena adaptación, y buen sabor
también interesante a tener en cuenta para esa época de cosecha, la tipología de este fruto. Luego ya para mitad del mes de enero, y ya compitiendo con lo que tiene que ver con el cultivar fantasía, tenemos la nectarina Inia 170120. Es una nectarina de muy buena adaptación, similar en adaptación a Carolina. Tiene muy buen potencial de sobrecolor rojo, como ustedes pueden observar allí en la diapositiva. Y bueno, es una nectarina a tener en cuenta en la misma época de fantasía con mejor adaptación. Ya para el 20, luego continuando para el 20 de enero, del 20 al 30 de enero, tenemos la selección Iña 10346 de pulpa amarilla, de muy buen sobrecolor rojo brillante, atractivo, de buen sabor. Es una selección que está en estudio a nivel de módulo y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede ya en los próximos años con esta selección. Para el 25, del 25 de enero al 4 de febrero tenemos la selección Inia 121336 de pulpa blanca, de sobrecolor rojo muy atractivo, brillante. Esta selección se caracteriza por tener una firmeza muy buena y un sabor subácido interesante. O sea, estando la fruta inmadura, digamos, el fruto es dulce. La verdad que es una característica muy interesante. Ya para la época del Flenki, o sea, estamos hablando ya para principios ahí del mes de febrero, del 31 de enero al 10 de febrero, al 9 de febrero, tenemos la selección Inia 121337. Es una selección muy florífera, como ustedes pueden observar allí en la diapositiva. Tiene, digamos, un sabor subácido interesante también. Estando verde, está dulce, es atractiva y de muy buena firmeza. Allí para la época de Flenki, así que a tener en cuenta esta selección, les podemos decir que está a nivel de módulo, lo estamos estudiando y vamos a ver qué pasa en los próximos años. Ya continuando con lo que tiene que ver con ciruelo y hablando un poco de la zona norte, ahí tenemos dos cultivares y una selección, comenzando en la época de cosecha del 20 de octubre al 5 de noviembre, tenemos el cultivar Gulf Beauty, de muy buenas características de precocidad, digamos, es productiva, es resistente a bacteriosis, interesante. Luego continuamos con el cultivar Gulf Blaze, ya para entrado noviembre, ahí del 10 de noviembre al 25 de noviembre, con características de mayor tamaño, de mejor sabor y de una atractividad interesante. Allí ustedes pueden observar en la diapositiva. Luego, continuando, tenemos la selección Iña SG1-38 para el del 20 al 30 de noviembre. Tiene muy buen potencial de tamaño, de pulpa amarilla, de buen sobrecolor. Y bueno, es una selección a tener en cuenta de bajos requerimientos de frío para la zona norte. Con estos dos cultivares y esta selección estaríamos cubriendo lo que tiene que ver con un mes de cosecha en la zona norte, desde fines del mes de octubre a fines de noviembre. Luego, comenzando con lo que tiene que ver aquí en la zona sur, tenemos para fines de noviembre, del 27 de noviembre al 10 de diciembre, tenemos el cultivar Iña GB Aldeana. Este cultivar, con otros que van a venir más adelante, es un cultivar que Iña tiene conjuntamente con el vivero Brusone. Es un convenio que tenemos de evaluación
de cultivares y entre Iña y el vivero Brusoni. Así que bueno, este es el primer cultivar que se cosecha, de muy buena atractividad. La piel es un poco ácida, está muy bien adaptada para la época y es resistente, tolerante a bacteriosis. Luego ya para principios del mes de diciembre y para la época de ovilnaja tenemos el cultivar Iña GB Monarca, de muy buen potencial de tamaño, buen sabor, de pulpa amarilla, resistente a la caída por viento. ¿eh? Es mejor que ovilnaja en lo que tiene que ver con el sabor. Acuérdense en que ovilnaja tiene la característica de tener la piel un poco ácida y este cultivar estaría reemplazando en ese sentido a ovilnaja. Así que es un cultivar a tener en cuenta con resistencia a bacteriosis. Luego continuamos con el cultivar Inia GB Promesa, ya para la época de Santa Rosa, del 23 de diciembre al 5 de enero, con muy buen potencial de tamaño, resistente a la caída por viento, de muy buena adaptación, produce todos los años, presenta resistencia a bacteriosis, no tiene problema en ese sentido. Así que es un cultivar a tener en cuenta ya para Navidad, allí conjuntamente con Santa Rosa. Luego, para principios del mes de enero, seguimos con otro de los cultivares de la serie, Iña GB Serrana, de pulpa roja, de muy buen sabor, de muy buena adaptación, con resistencia a bacteriosis, interesante por la característica del sabor y de pulpa roja que tiene este cultivar a tener en cuenta ahí en los principios del mes de enero, para la época de rosa nativa. Luego continuamos con Fortune, uno de los cultivares que tenemos de testigo, para la época allí del 7 al 17 del mes de enero. Es un cultivar a tener en cuenta por potencial de tamaño, adaptación, o sea que produce todos los años y de muy buen sabor. También con tolerancia, resistencia a bacteriosis. Luego seguimos para ya a mitad de enero, del 14 al 25 de enero, tenemos el cultivar Iña GB Canora, con muy buen potencial de tamaño, de muy buena firmeza y adaptación. Ahí ya para mitad de enero. Luego, para la misma época, tenemos el cultivar que se liberó este año por Iña Reina Mari. Este cultivar fue evaluado, como ustedes se pueden acordar, en otras muestras anteriores, como Iña 0401-14. Tiene muy buen potencial de tamaño, buena firmeza. Digamos, la pulpa a medida que avanza la maduración va virando al color rojo. Es amarilla, pero va virando paulatinamente al color rojo. Tiene características de sabor similares al cultivar Santa Rosa. Y bueno, ahí en la presentación tienen el link de la revista de Iña para ampliar un poco más sobre las características de este cultivar. Luego ya luego del cultivar Leticia, tenemos la selección Leticia autocompatible. Es una selección que tenemos ya para el 10 al 20 de febrero, con muy buenas características de adaptación, igual al cultivar Leticia, pero con la característica que es autocompatible, o sea que no necesitaría ningún cultivar para polinizar. Así que bueno, se podrían hacer bloques enteros de este cultivar. Luego ya para fines del mes de febrero terminamos lo que tiene que ver con ciruelas, con la selección Leticia tardía, del 25 de febrero al 5 de marzo, de muy buen potencial de tamaño, igual que el cultivar Leticia,
mejor sobrecolor rojo. Ustedes pueden observar ahí la atractividad que tiene y de muy buena adaptación. Ahí estaríamos terminando lo que tiene que ver con ciruela, ya rápidamente pasando a lo que es el manzano. Tenemos el primer cultivar luego de Condesa, ya para mitad del mes de enero, Galafult. Es un cultivar que está patentado, bueno, interesante para antes del grupo Gala. Es un cultivar que se está evaluando en otras partes del mundo también, con muy buenas características, también como yo les digo, de atractividad y de muy buena adaptación. Y bueno, es un cultivar a tener en cuenta allí en esa época de cosecha antes de las galas. Allí también tienen el link de la revista Iña para poder ampliar un poco más sobre las características de este cultivar. Ya para la época de los grupos Gala, tenemos la selección Gala Cenedese, con muy buena atractividad, tiene un sobrecolor atractivo 100% de color rojo granate. También tiene la característica de tener una pulpa blanca con algo de rojo, como ustedes pueden observar en la diapositiva. Tiene muy buena adaptación. Se está estudiando para ver el tema de si hay alguna reversión al tipo original. Esta selección es una mutación del cultivar Mondial Gala. Entonces la estamos estudiando para ver si esta mutación mantiene las características de estable. Luego, en la misma época de cosecha, tenemos el cultivar Mona Lisa, también dentro de lo que tiene que ver con del grupo Gala. Tiene la característica de ser resistente a sarna, de buen potencial de tamaño, muy buena atractividad, firme y muy buena adaptación para la época de Gala también. Luego ya continuando para los principios del mes de febrero, tenemos GBU Ibirá, es un cultivar de grupos de viveros del Uruguay. Es un grupo de viveros que conjuntamente con el duraznero tienen las representaciones de estos cultivares aquí en el Uruguay. Así que bueno, es un cultivar de manzana tipo roja, pero de principios de febrero, ¿no? Es de muy buen sabor, su sabor dulce muy agradable. Tiene un porte de planta abierto, como pueden observar en la diapositiva, y un potencial de tamaño interesante, con adaptación a inviernos de poco frío invernal. Luego ya para el 10 del 10 al 20 de febrero tenemos el cultivar Gaia, que es un cultivar del grupo italiano de viveros. Ellos son los dueños de este cultivar. Tiene muy buena atractividad, lo que tiene que ver con el sobrecolor, de buen sabor también y con resistencia a sarna, que no es poca cosa, para el 10 al 20 de febrero. También es un cultivar, lo estamos estudiando y bueno, vamos a ver qué pasa en los próximos años. Ya para mitad del mes de noviembre tenemos cultivar Holly. Antes del grupo Gala es el cultivar que se cosecha, de muy buen potencial de tamaño, tiene una forma muy es típica del cultivar, como ustedes pueden observar, no es bien redonda, sino es tipo cuadrada, de una atractividad interesante, de muy buen sabor, sabor dulce, agradable y adaptación a inviernos de poco frío invernal también. Allí un cultivar a tener en cuenta antes que el grupo Delicious. Ya para el grupo Delicious, para los grupos rojos, de los cultivares rojos,
en rojo. Seguimos teniendo la Red Chief de mi granja, de muy buen potencial, lo que tiene que ver con tamaño de planta. Tiene muy buen vigor la planta, que ustedes pueden observar allí en la diapositiva. Tiene un tamaño de fruto parejo, un sobrecolor atractivo de fruto. Y bueno, adaptación también interesante para la época del grupo de licios. Es un cultivar que está libre de virus y bueno, seguimos, digamos, seguimos con este cultivar adelante porque bueno, la verdad que interesante por el tema, como yo les dije, de adaptación y bueno, y todas las características que ya les nombré. En la misma época de cosecha, pero una manzana bicolor, la selección Epagri M-11/00, que es una selección de Epagri Cazador Santa Catarina, Brasil, con resistencia a sarna, de buen sabor, de muy buena adaptación y de muy buen potencial de tamaño para la época del 25 de febrero al 5 de marzo. También con características interesantes, sobre todo por la resistencia a sarna que tiene. Ya un poco ahí, ya a principios del mes tiene que ver de marzo, tenemos el cultivar Modí, de muy buena atractividad, es un rojo atractivo brillante, de muy buena firmeza, un tamaño de fruto casi aceptable, diría yo. Tiene algún problema de adaptación. En años de poco frío se ven las diferencias en tamaño de fruta, irregularidad de brotación, pero bueno, tiene la característica de ser un cultivar con resistencia a sarna para la época de cosecha y bueno, habría que de tratar de incluirla dentro de lo que tiene que ver con un manejo, diríamos, orgánico, en lo que tiene que ver con un manejo orgánico, a tener en cuenta este cultivar. Luego ya para la época de cultivares Fuji, tenemos la Fujion, también el consorcio italiano de viveros. Es una Fuji con resistencia a sarna. Tiene un sabor más dulce que la Fuji Kiku 8, por ejemplo, menos jugo. Y bueno, es un cultivar a tener en cuenta, pero con resistencia a sarna en la época de la Fuji. Y ya para terminar con lo que tiene que ver con manzanos, tenemos ya para la época del cultivar Pink Lady, la mutación de Pink Lady, que es Lady in Red. Ustedes pueden observar las características interesantes de sobrecolor que tiene. Es una de las últimas mutaciones de este cultivar Pink Lady, donde tiene buen potencial de tamaño, buen sabor y muy buena adaptación. Y bueno, y por último, lo que tiene que ver, terminando ya, con lo que tiene que ver con Peral, tenemos dos cultivares muy tempranos, diría yo, del 13 al 23 de diciembre. Uno de los cultivares es Etrusca, de muy buena adaptación para la época, de muy buen sabor. Habría que tratar de estamos tratando de hacer algún módulo para ver un poco el potencial de tamaño de este cultivar Etrusca y también otro que se cosecha en la misma época que es el cultivar Cosia precoz. Los dos son de fecha del 13 al 23 de diciembre. Y bueno, es una característica interesante la época, porque bueno, es una época que no tenemos perales
de cosecha para esta época aquí en el Uruguay, ¿no? Luego ya para fines del mes de diciembre tenemos una de las selecciones INIA 42.08-58, que proviene de un cruzamiento entre Abate Fetel por Berré Precoz Moretini, de muy buen sabor, muy buena atractividad, parecida a lo que es el cultivar Carmen, de buena adaptación, para una época interesante, o sea, para fines del mes del mes de diciembre, ¿no? Del 27 de diciembre al 7 de enero. Luego continuamos con un cultivar que se liberó ya hace unos cuantos años y lo tenemos también como testigo y seguimos adelante con él. William Precoz, o como se conoce a nivel mundial, Early Bon Chrétien, un cultivar de muy buena adaptación, sobre todo luego de inviernos cálidos aquí en la zona sur, como ustedes pueden observar en la diapositiva. Ustedes tienen allí la foto luego de un invierno como fue el 2017, cálido. Y bueno, ustedes pueden observar la adaptación que tiene, ¿no? La William Precoz por un lado y la William por otro, cómo está defoliada la planta y en el cultivar William Precoz y en la William común todavía no tiene hojas. Es un cultivar que se está estudiando en la zona norte, en la zona de Artigas. Y bueno, allí se estaría cosechando para el 15, 18 ahí de diciembre, con muy buenas características de primor, ¿no? Porque estaríamos entrando bien temprano con la tipología de William, ¿no? La verdad que interesante por ese motivo, ¿no? Así que bueno, la estamos estudiando. Y también aquí en la zona sur la estamos injertando sobre el portainjerto OHF40 para ver qué pasa con el tema de la reversión. Aparentemente tratando de no hacer podas fuertes e injertándole con un portainjerto menos vigoroso, se estaría comportando sin reversión. Así que es esto a tener en cuenta en el momento de injertar este cultivar. Luego, para la época de Williams, tenemos uno de los clones que fue evaluado positivamente por nosotros, por INIA, en un ensayo de 21 clones distintos de William de la zona. Este fue el que mejor se adaptó por buenas características de piel. Ustedes pueden observar la característica de piel que tiene. No se nota casi la lenticela. De mejor forma que otros clones de William. Y buena adaptación a inviernos de poco frío. Ustedes pueden observar en la diapositiva la foto de la derecha. Allí, luego del invierno 2017, allí la cantidad de fruta que tiene. Así que bueno, para la época de William, y lo que estaríamos reemplazando a lo que en su momento Iña recomendó, que fue el clon belga, estaríamos con el William clon número 13, de aquí en más recomendando. Es un cultivar que está libre de virus, así que bueno, a tener en cuenta en la época de William. Ya para principios de febrero, continuando con William, tenemos el cultivar Rocha, con muy buena firmeza, de sabor dulce, agradable. Tiene algunas célula pétrea, pero no molesta. Y bueno, presenta muy buenas características para exportar a Brasil. Así que es un cultivar a tener en cuenta para principios del mes de febrero. Luego, ya para finalizar con lo que tiene que ver con perales, tenemos para mitad ahí 10 al 20 de febrero, épocas de Pack and Triumph. Tenemos el cultivar de Boe,
con muy buenas características de adaptación. Ustedes pueden observar allí la foto del lado de la foto de la derecha, en la diapositiva. Eso es la cosecha 2018, luego del invierno 2017, que fue de muy poco frío. Tiene características de muy buen sabor, presenta un sobrecolor interesante, una chapa roja interesante, vira perfecto al amarillo, tiene una forma alargada, interesante, y bueno, es un cultivar allí a tener en cuenta para la época de Pack and Triumph. Y bueno, eso fue un poco lo que tiene que ver con el resumen de las selecciones y cultivares de frutales de hoja caduca de la temporada 2019-2020 de Viña Las Brujas. Muchas gracias por su tiempo y bueno, estaremos más adelante eh, ofreciendo, digamos, más información de estas selecciones y cultivares.